Quizás llorar sea demasiado pedir para los hombres rellenos de aserrín. ¿Qué nos recuerda su vacío, su silencio, su risa por momentos cruel? Que no son de nadie, ni siquiera de ellos mismos, que para conocerse deberán buscar consuelo en quienes no conocen. Deberán apoyarse en otros. ¿Deberán acaso confiar? Hoy en Ideas Cruzadas le damos la bienvenida a Alejandra López Gómez, una psicóloga abocada a construir desde el derecho a la salud sexual y reproductiva o a vivir la sexualidad como derecho. Y a Rubén Campero, un psicólogo que escuchó las historias de piel en divanes muy parecidas a un estudio de radio. Docente, escritor, antiespecista. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, ustedes escuchaban recién la presentación. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias. Alejandra, que aparte de la presentación de lo que decían, fuiste parte del GACH, del famoso GACH, Sí, de la época de la pandemia. sí. En el Observatorio Socioeconómico y Comportamental del GACH, que fue creado a instancias de la coordinación del GACH para específicamente analizar la dinámica comportamental de la población uruguaya en ese contexto. Sí, Que no es el tema de hoy, pero qué lindo No. tema, el de la libertad responsable. totalmente. Qué buen Totalmente. tema para conversar. Muy buen tema. Sí. Y Rubén, que también es psicólogo. ¿Y qué es un antiespecista? Antiespecista. Yo simplemente por nostalgia y por mi edad también recordar cuando decían del diván de Historias de Piel y también por la cercanía, porque estoy donde era antes del Plata FM, donde tuvimos un programa durante muchos años que verdad. fue Historias También de estuviste en Piel, que Canal 10, hablamos, ¿no? después en Canal 10 hicimos era otra la producción, pero bueno, da la nostalgia también, hacía tiempo que no venía por acá también. Y antiespecismo es como el sexismo, como el racismo, modos, para decirlo rápidamente, de discriminación, modos de justificar una dominación, en el caso del sexismo por la diferencia sexual o de género, en el caso del racismo por las racializaciones que hacemos de las personas en función de los supuestos colores o conformaciones anatómicas, y en el caso del especismo es por las diferencias entre especies, considerando que el Homo sapiens, en clave que se ha pensado como humano, ha considerado que es el dueño no solo del planeta, sino del universo y que puede dominar absolutamente todo ser con vida que se le cruce por el camino. Y pongo esta cara porque es una de las máximas violencias que estamos enfrentando hoy por hoy, que está devastando el planeta, como es el antropocentrismo. Más o menos por ahí. Es así, estás convencido. Sí, sí. Ayer estuve en la presentación de un libro que justamente algo de eso hablaba. Sí, sí. Y también tiene mucho que ver con las masculinidades hegemónicas, esto que Ya lo plantea Rubén, ¿no? De una forma de relacionarnos entre las personas y también de una forma que se ha ido construyendo, la humanidad ha ido construyendo de relacionarnos con la naturaleza, que ese es un viejo tema de discusión, la relación entre la cultura y la naturaleza, y esa estrategia de dominación de humana que tiene una impronta masculina, digamos, hegemónica, podríamos llamarlo, o tradicional, ahí hay como distintas maneras de expresarla, pero con un modelo de dominación que no solamente implica a otras especies, sino también implica la dominación entre los seres humanos y particularmente entre hombres y mujeres, o de hombres hacia mujeres, mejor dicho. Dos cosas. Tú estás en Sexur, ¿está Sí, bien? estamos Bien. en Sexur. Bueno, y tú sos docente de la Facultad de Psicología. De la Universidad de la De República. la Universidad de la Exactamente. Me quedé pensando ahora que decían eso.
nosotros en realidad cuando pensamos en el programa, yo antes de empezar les dije, yo de eso no entiendo nada, no quiero decir no entiendo mucho porque cuando uno dice no entiendo mucho quiere decir que algo entiende. Claro. No, yo no entiendo nada, así que van a disculparme quienes nos están viendo y ustedes los errores que cometa. Pero un poco cuando arrancamos la idea del programa, arrancamos por el lado de la línea de llamada para varones que abrió la Intendencia, porque me pareció un tema interesante, porque yo había escuchado muchas líneas de ayuda para distintos temas, pero esto para varones me parecía una cosa interesante. Pero antes de entrar a eso, me quedé pensando ahora en esto que decían, ¿no? El hombre domina o pretende dominar a los otros seres vivientes y a la naturaleza, pero también aspira a dominar a la mujer, pero también aspira a dominar a otros hombres. Exacto. Sí, exacto. Exacto. Serían los registros intergénero e intragénero. La masculinidad, para empezar a definir algo, ¿no? Sí. ¿Qué Empezar es por la algo, ¿no? diferencia? ¿Qué es ser varón? Claro, uno lo ve más como gestos, como atributos o condiciones de los cuerpos, ¿no? En función de eso masculino. Pero podemos pensar que la masculinidad es como una especie de aparato social. Uno dice aparato, lo piensa en tecnología material, pero hay tecnologías también que son inmateriales, que son sociales, que, yo qué sé, cuando te dicen cerrar las piernas, comportarte como una señorita, eso es una tecnología social. No llores, no seas maricón, hacete hombre. Eso es una tecnología social vehiculizada por la educación, en este caso intrafamiliar en general. Entonces la masculinidad es un aparato social, como una tecnología social, que va, digamos, moldeando los cuerpos, va moldeando las creencias, cómo se supone uno se tiene que mover, sentir, actuar, vincularse con los otros, y que afecta no solo a los varones, sino también a las mujeres, a las personas transexuales, también transgénero, o sea, todo lo que tiene que ver con el universo de género, en función que este aparato, llamado masculinidad, se supone que es el que domina. Y la palabra dominación es maravillosa, ¿no? Porque se plantea como en un supuesto lugar de un dios, una diosa, que tiene un lugar no determinado, no particular, o sea, que nació superior y que por tanto puede decir quién es quién y qué tiene que hacer esos a los cuales nomina como otros. Ese aparato joroba tanto a varones, mujeres, personas transgénero, y condiciona por complemento a las feminidades también, que le tienen que hacer, bueno, una especie de juego de, no sé, de mimesis para sostener su ego, porque hay que sostener ese ego también, ¿no? El ego masculino, cuando se quiere parecer a una especie de Dios todopoderoso, cuando se enfrenta a su propia humanidad mortal, evidentemente que lo primero que hace es enojarse, asustarse y reaccionar, que eso es un gran tema que lo veremos. Yo quisiera agregar dos cuestiones a lo que plantea Rubén, que me parece muy interesante. Es primero, pensar que cuando hablamos de masculinidad, hablamos de un concepto, de una categoría que ha tenido su transformación a lo largo de la historia, es decir, que tiene variabilidad, que no es estática, que no es igual en todos los contextos, ni en todas las culturas. Y eso es importante, porque tiene que ver con cómo ese aparato que decía Rubén se va construyendo en sociedades locales, ¿no? Que tienen sus rasgos culturales, sus maneras de relacionarse, sus símbolos, ¿no? Lo segundo es que esa masculinidad que tiene esa variabilidad, digamos, también es una categoría relacional. Es decir, la masculinidad no puede ser, esa forma de masculinidad dominante no puede ser pensada sin una feminidad subalterna, digamos, ¿no? Es relacional, porque el concepto de género es una categoría relacional. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno discute o habla sobre masculinidad o trata de pensar sobre esa categoría, también y al mismo tiempo está hablando sobre la feminidad o las feminidades. Y lo tercero es que para mantener esta dominación de la que hablaba Rubén, que afecta a los hombres, a las mujeres, a las personas transgénero, es decir, a las personas en sus distintas identidades y formas de relación y a lo largo del curso de vida,
funciona mediante múltiples mecanismos que hacen a la violencia simbólica, digamos, ¿no? Que no es una forma de violencia tangible, visible, que se expresa a través de aquello que es claramente etiquetable como violencia, ¿no? Sino mediante mecanismos que muchas veces son sutiles, esto que decía, ¿no? De cómo te sentás, cómo abrís las piernas, las cerrás, cómo te vinculás con el otro. Es decir, mecanismos institucionales, mecanismos de relacionamiento interpersonal, códigos culturales, simbologías, normas institucionales, que hay que mirarlas con ojo muy refinado muchas veces para decir, acá este mecanismo es un mecanismo que está tan normalizado, tan naturalizado, que no nos damos cuenta que reproduce esta dominación mediante mecanismos de violencia simbólica. No son los mecanismos de las violencias más visibles, que son aquellas que las podemos identificar rápidamente. Y por eso estos modelos, o estos, voy a seguir usando la expresión de Rubén, de aparatos, que son sociales, los incorporamos, los hacemos cuerpos subjetivamente y los reproducimos, muchas veces sin darnos cuenta. Sí. Y eso es parte de lo que implica tener una mirada sensible al problema, porque realmente hace a la identidad de las personas, comprender esos mecanismos complejos, desde cómo nos incorporamos esos formatos, y también el desarrollar estrategias para su transformación, porque precisamos, la humanidad necesita transformar estas formas de relacionarnos. Eso te quería preguntar, ¿y por qué está mal? Claro, plantearlo en términos de mal o de bien. O de bien, perdón. Nos ajusta, ¿Por nos qué limita. ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque mata. Bueno, esa es una buena respuesta. Y se supone que los organismos vivos quieren vivir. De hecho, los demás animales también quieren vivir y nuestra especie los mata. Por diversas razones y no necesariamente para sobrevivir. Por eso digo, hay una violencia también estructural que hace a nuestra propia especie, que tenemos que aceptar, que tenemos. Yo creo que el humanismo, que empezó a surgir como movimiento social en el siglo XVII en Europa, generó una idea de que somos buenos como especie, para jugar con esto de lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. No, somos complejos, ni buenos ni malos, somos ambivalentes y pensamos en términos psicoanalíticos. Ahora, ¿por qué de alguna manera hace daño? Sí, porque mata, porque estos proyectos vitales de vida, particularmente con la masculinidad hegemónica y con la subalternidad femenina también, que se produce, y bueno, todas estas cuestiones, generan como aspiraciones que terminan siendo destructivas y las podemos como caracterizar ya con el ejemplo que recién ponía, no llores maricón. Simplemente esa frase, si vamos al tema de las niñeces. Fíjate cuando nosotros somos psicólogos y le damos mucho valor al discurso verbal, ¿no? Y cómo eso transforma una dimensión simbólica y la hace subjetividad y la hace identidad y por tanto parece natural porque te sale de adentro. Pero resulta que el mensaje, si uno lo toma más literalmente, está diciendo no llores, no seas maricón. O sea, hay una prohibición, hay una negación en lo que tiene que ver con la conexión con una manera de expresar emociones. Pueden ser miedo, puede ser tristeza, puede ser 80 cuestiones, bajo la amenaza de que eso te coloca en una categoría que socialmente es, digamos, que admite el destierro, diría yo. Y digo destierro particularmente porque las masculinidades funcionan mucho al estilo de ejércitos, equipos deportivos fanáticos, donde, digamos, básicamente se permite, en términos netamente binarios, estás adentro o estás afuera. Entonces, el maricón es el desterrado, es aquel que va a morir, literalmente, por supuesto. Bueno, no solo literalmente, ¿no? Sí. O sea, no va a tener los apoyos necesariamente de una sociedad que lo va a apuntalar subjetiva e identitariamente. Y eso tarde o temprano lo mata, aunque no lo mate físicamente, aunque muchas veces sucede, lo mata simbólicamente. Podemos hacer la lista rápido. Los varones socializados masculinamente, porque bueno, nacemos con una cierta genitalidad, sobre todo varones y género, nos exponemos a situaciones como, y no quiero victimizar aquí las masculinidades porque ese es otro gran tema, nos exponemos mucho más a el suicidio. La relación que tenemos con nuestro cuerpo es más de corcho, yo le llamo, ¿no? Cuerpo corcho. De alguna manera no lo consideramos, no lo indagamos.
nos transformamos en una maquinaria muy funcional al neoliberalismo también, vinculada con la explotación de esta lógica, ¿no?, del ejercicio de poner el cuerpo también, bueno, y muchos otros factores que nos terminan también matando, y matamos a otros por sostener esta posición muchas veces que nos hace daño. Eso podría decirse que eso es la masculinidad hegemónica. Claro. Claro, sí, sí, tiene expresiones, como decía Rubén, algunas muy dramáticas. El feminicidio es un ejemplo, ¿no? El asesinato de las mujeres o de los hijos, que es tal vez uno de los problemas más dramáticos que tenemos en América Latina, que tenemos en nuestro país. Y también el asesinato entre hombres, es decir, cuando uno mira las estadísticas por muertes violentas, los homicidios son una práctica entre hombres, fundamentalmente, ¿no? Matan a mujeres y matan a hombres, es decir, entre pares genéricos, digamos, de alguna manera. La accidentalidad vial, Tal cual. generalmente tiene a los hombres como protagonistas, tanto de quienes conducen, y esto rompe con aquella idea de que las mujeres conducimos mal, ¿no? Y en general, quienes más mueren, quienes más tienen accidentes son los hombres, y quienes más mueren por accidentalidad vial son hombres. Y luego algo de lo que decía Rubén, que también tiene que ver con la relación con el propio cuerpo. Hay una obra que a mí siempre me resultó muy, muy interesante, que fue una tesis doctoral de un compañero mexicano que trabaja en temas de masculinidad, que se llamaba Hasta cuando el cuerpo aguante, ¿te acordás? De Beno de Keiser, sobre salud y masculinidad. Y justamente hablaba de esto que dice Rubén respecto a la relación con el cuerpo, ¿no? Esa cuestión de dificultad para decodificar las señales del propio cuerpo, las sintomatologías, o muchas veces negarlas o desconsiderarlas, y llegar al servicio de salud en una situación crítica muchas veces, y donde el margen de acción, digamos, del servicio de salud frente a esa situación de demora en la consulta es mucho más pequeña en términos de actuación que si hubiese habido una estrategia de autocuidado y preventiva, ¿no? Entonces creo que también es muy importante porque esto tiene efectos directos en la atención de la salud en términos integrales, y cuando uno analiza las estadísticas en salud desagregadas por sexo, que es una variable muy, muy básica que tenemos, vemos la distribución de qué enferman y mueren los hombres y de qué enfermamos y morimos las mujeres, y hay allí diferencias que tienen que ver no con el sexo biológico, tienen que ver con esta socialización de cómo nos hacemos personas, cómo nos hacemos seres femeninos, masculinos, o cómo nos generizamos, digamos, a lo largo de nuestra crianza, y eso tiene efectos, algunos muy visibles y otros menos perceptibles, pero que tienen afectación directa, aunque no seamos plenamente conscientes de ello, ¿no? Sí, no, está todo el tema de una palabra que se utiliza mucho ahora, que es la desconstrucción, ¿no? Y bueno, y hay los programas que hay de educación, porque supongo yo que gran parte de todos estos temas tiene que ver con la formación, la educación familiar, la educación institucional, ¿no? Pero yo le planteaba a los compañeros de la producción que en estos días, por lo menos a mí, yo estoy un poco impactado por el tema de la corrupción, ¿no? Y son prácticamente todos hombres, Sí. ¿no? Y entonces yo decía, ¿hay alguna relación entre ese concepto de machismo o de masculinidad hegemónica con yo tengo poder y hago como quiero las cosas? Sí. Lo que pasa es que en este aparato que llamamos masculinidad, yo lo quisiera también sacar un poco específicamente de los hombres, esta lógica de la jerarquía. Yo estoy por arriba de los demás. Si yo estoy por arriba de los demás y me lo creo porque me lo hicieron creer desde chico, ¿no? Vos podés, ¿no? Y no porque específicamente yo jetee que estoy por arriba de los demás, sino porque parece que cuando nací
me empezaron a tratar de una manera diferencial, por ejemplo, de mis hermanas, ¿no? Y veo que en el ámbito educativo también sucede. Entonces, no es que me lo vaya creyendo conscientemente, sino que hay algo en mí que me hace sentir que estoy en la cúspide de una jerarquía y que soy poderoso. Por eso es que las enfermedades nos cuestan tanto y no consultamos, ¿no? La dependencia nos cuesta tanto. Esta posición de jerarquía y mirada de superioridad, yo entiendo que quienes estén mirando, algunos varones puedan enojarse mucho respecto, ¿no? Sobre todo con las críticas a los feminismos y todas estas cuestiones, pero lo que hace es que nos distanciemos de forma tal del otro, que hay algo, esta palabrita que es la empatía, que nos cuesta mucho. Porque tener empatía implica ejercitar lo que se llama la hospitalidad. Todo un filósofo, no importa. Hospitalar, ¿qué quiere decir? Como no, vos recibís a un otro y lo dejás entrar. Y cuando el otro entra en tu vida, piensen, por ejemplo, cuando se enamoran, cómo nos moviliza a enamorarnos, porque claro, el otro nos interpela de una manera impresionante. Bueno, muchas veces muchos varones que se enamoran y se sienten dependientes de sus parejas, particularmente mujeres, tienden a agredirlas muchas veces por ese no saber cómo manejar la angustia. Entonces, porque claro, no están de alguna manera socializados para esa posición dependiente, digámoslo así, o por lo menos codependiente con el otro, hace que entonces esa empatía haga que sea natural, que yo disponga sobre la vida de los demás. No necesariamente por maldad, yo no sé, no lo quiero llevar al plano ético ni moral, mucho menos, sino que hay algo en esa socialización que dice, yo puedo. Muchos varones cis, heterosexuales, cis quiere decir que son masculinos porque les asignaron esa masculinidad al nacer por su genitalidad, y heterosexuales, o sea que se vinculan primordialmente con mujeres, creen que las mujeres están ahí para sostenerlos, para interpretarlos, para maternarlos, para acompañarlos y apuntalarlos y decirle que la tienen grande, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces, y en ese sentido se produce una vulnerabilidad en el varón, porque cuando se enfrenta a las crisis de la vida no tiene herramientas. Yo en psicoterapia esto se ve muchísimo, lo vemos. Sobre todo varones de mi edad, por ejemplo, que es una edad conflictiva y hay muchos divorcios. Y he trabajado con varones con crisis que quedan, yo le digo, parecen en el espacio, están como, no hay nada. Porque claro, sus, entre comillas, mujeres, hacían todo el trabajo emocional, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de vulnerabilidad que se traduce muchas veces a no tener herramientas psicológicas para manejar todas estas dimensiones, porque siempre estoy por arriba y dispongo de lo demás. Cuando me enfrento a que soy uno más, patino. Es un problema serio, porque no solo para la salud de los varones, sino también porque el manejo de el mal manejo hace que sufran otros. ¿Alguna cosa más? Sí, sí, eso te iba a una decir. cuestión más de una perspectiva tal vez más psicosociológica, digamos, del poder, ¿no? Y del ámbito, porque la corrupción está vinculada al ejercicio del poder, pero también al ámbito del ejercicio del poder público, del poder político, que es un ámbito en el cual sabemos, ¿no? Las mujeres hemos tenido y tenemos muchas dificultades de inserción, y los números hablan por sí solos, de representación y demás, y las discusiones siempre vuelven, si ley de paridad, y esas discusiones tienen que ver con un ámbito que tradicionalmente, digamos de alguna manera, es un ámbito que ha estado ocupado por hombres, fundamentalmente, y que tiene una cultura, tiene una lógica, tiene unos códigos, tiene una forma de funcionamiento que se sostiene sobre esta masculinidad dominante. Sí, total. ¿No? Y que por lo tanto no es de extrañarse que la corrupción circule allí entre hombres, porque es parte de una cultura muy propiamente. Eso significa que no vamos a tener o identificar mujeres corruptas, no significa eso. Está claro eso. Obviamente, digo esto porque a veces algún pensamiento más simple puede llevarnos a pensar, bueno, esto es un problema solo de hombres, como hoy decía. Es un problema estructural que obviamente nos involucra a todos. Por eso también es tan importante desarrollar estrategias e intervenciones y políticas públicas que busquen esa transformación, ¿no? Y que busquen una transformación de estas formas hegemónicas de masculinidad, porque esto tiene un impacto también en la agenda de derechos de las mujeres y en la igualdad de oportunidades para las mujeres. Porque si no se mueve algo de esta masculinidad hegemónica, este enorme movimiento y esfuerzo y empuje de transformación política
de los feminismos y de las mujeres, va a encontrarse siempre con una barrera importante. Entonces, hay allí que mirarlo sistémicamente, a eso me refiero. Sí. Hacemos una pausa, sí, una cortita. cosita chiquita con la palabra de construcción que la usaste, ¿no? Digo que ha sido popularizada, por suerte, pero que corresponde a Jacques Derrida, que es un filósofo francés, y es mucho más complejo que lo que habitualmente muchas veces decimos esto. Pero que deconstruirse, ¿veo? Deconstruir al macho, es un proceso doloroso. O sea, y esto es importante también decirlo, no es tan sencillo como ser más sensible y llorar un poquito, o querer ir a una marcha feminista, ¿no? O sea, o lavar los platos. Es decir, es un proceso de una revisión muy profunda de la vida que en las épocas actuales, diría yo, y no es por ser pesimista, está difícil porque ya no leemos, por ejemplo, no leemos tanto, la reflexión es como muy a veces superficial y se requiere mucho laburo con varones, pero no para prescribirles nada, ni decirle qué malos que son ustedes, lo que tienen que hacer, no. Es decir, a ver, ¿cómo te sentís con esta revisión? ¿Cuántas rabias te provoca? ¿A quién le querés pegar una piña? Porque te están diciendo que lo que para vos antes era natural, resulta que ahora es catalogado como violencia. Y te viene esa cosa, ¿pero cómo se atreven? Este gesto de muchos varones de indignación frente a lo que sus propias, por ejemplo, hijas les empiezan a interpelar, como diciendo, ¿qué haces con eso? Bueno, eso hay que elaborarlo, eso hay que trabajarlo, y si no lo hacemos, las políticas públicas, por más buenas intenciones que tengan, van a patinar. Les propongo hacer una pausa y hablar de políticas públicas porque uno de los objetivos Adelante. también era eso. Ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Alejandra López y Rubén Campero. Bueno, nos fuimos metiendo en... Por lo menos me parece que los temas como los plantearon son muy interesantes y muy claros. Digo, porque estos son temas que a veces es difícil, si estás por fuera de la academia, si estás por fuera del mundo no sé, que estudia estos temas, quizás a veces cuesta entenderlo. Yo creo que estuvo muy bien. Y terminamos con un tema de políticas públicas, ¿no? O sea, tú decías, es muy doloroso ese proceso de desconstrucción, creo que lo planteabas así, y hay todo algo que me parece que viene ya desde, no solamente del hogar, ¿no? Sentate bien, no llores que los hombres no lloran, porque si no sos un maricón, o cómo cruzas las piernas, o cómo te vestís, o cómo te pintás, ¿no? Ese tipo de construcciones pero que necesitan políticas públicas, ¿no? Y entonces, yo les voy a plantear el tema de la línea de ayuda que presentó la Intendencia, que me parece que es un tema interesante, pero también me parece que es interesante que ha habido algunos intentos, o hay algunos intentos, no sé si está bien dicho, de educación sexual en los centros estudiantiles, y ha habido una férrea oposición de partidos políticos, de políticos y de familiares, ¿no? Entonces, vayamos primero a esto y después me comentan eso, cuáles son las dificultades para poder establecer políticas públicas que ayudan. Porque en realidad empezamos con el tema de la línea de ayuda, línea de atención telefónica a hombres de la Intendencia de Montevideo. 1950, 51, 51, en convenio con la Facultad de Psicología. Sí, eso es lo primero interesante, me parece que es como notar que es una iniciativa que conjuga el trabajo mancomunado desde el ámbito académico, en este caso la Universidad de la República, el programa de género, sexualidad y salud reproductiva de Facultad de Psicología, junto con la Intendencia de Montevideo a través de la Dirección para la Igualdad de Género. ¿Y por qué señalo esto? Porque en realidad lo que iniciamos con esta línea telefónica, que comenzó el año pasado,
con un proyecto piloto, ahora tiene un año, cumplimos este año, de trabajo, en realidad de trabajo directo de atención telefónica, un poco menos, porque hubo unos primeros meses que fue más de organización del servicio y demás, pero bueno, unos 9 meses, 10 meses de trabajo continuo. Y hemos renovado el convenio, porque la evaluación es muy positiva. Fue justamente el desarrollo de una intervención de política pública basada en las mejores evidencias que podíamos tener a nivel internacional sobre qué funciona, ¿no?, para trabajar en atención telefónica, en un servicio que no es de atención psicológica stricto sensu, sino que es una atención de primera línea que lo que busca es un espacio de escucha dirigido a hombres que residen en Montevideo, pero en verdad hay que decir, hemos recibido llamadas telefónicas de distintos puntos del país, pero el criterio es que residan en Montevideo, de 18 años y más, que quieran tener un espacio telefónico de conversación con una escucha entrenada, porque quienes atienden el servicio telefónico son profesionales, son varones en este caso, todos Eso ellos. te iba a preguntar. Sí, todos ellos. Eso fue parte de lo que hemos discutido mucho a la luz de las experiencias internacionales, que no son muchas, debo decir, que no son muchas. De hecho, nosotros revisamos varias y finalmente nos nutrimos más de unas experiencias australianas y de la experiencia de la línea Calma de Bogotá, porque no hay muchas experiencias desde política pública, hay desde ONGs, otros actores, pero no en el marco de una política pública de igualdad de oportunidades y derechos. Y bueno, y realmente en estos primeros meses de experiencia piloto, pero que ya hoy la hemos consolidado como experiencia, ha sido muy interesante el recibir consultas con un rango temático bastante amplio, porque muchas veces está asociado a atención a varones vinculados a violencia. Cierto. ¿No? A varones golpeadores, a varones que ejercen violencia en los vínculos íntimos. Y esto en realidad no está vinculado a varones que ejercen violencia, más allá de que alguno puede ser que llame, o por ese motivo quiero decir, pero no es, no está direccionado a un tipo de demanda en particular. Lo que quisimos fue dejar abierto para ver qué demandas llegaban, ¿sí? Para escuchar efectivamente, que el servicio escuchara cuáles eran esas demandas y hacer una adecuada orientación técnica y una adecuada, digamos, derivación en el sentido de orientación a qué recursos hay disponibles a nivel social, a nivel de otros organismos públicos, a nivel comunitario, para que esas demandas tengan un lugar, digamos, de donde poder abordarse de manera más sostenida, ¿no? Pero es una primera escucha y en realidad hemos recibido consultas de distinto tipo, cuestiones vinculadas a temas de salud emocional, a problemas con los hijos, a crianzas, separaciones, como decía hoy Rubén, problemas laborales, estrés laboral, pérdidas de empleo, angustias por fallecimiento de seres queridos, dificultades para manejar las emociones, temas de salud, cómo afrontar diagnósticos complejos, soledad, personas adultas mayores, hombres que viven solos, es decir, y fíjense que la consulta tiene un promedio, nosotros no tenemos un tiempo de atención predefinido, puede ser el tiempo que hasta sea. que termina. Hemos tenido desde 6 minutos a 120. Wow. Es decir, promedialmente son 35 minutos. Y en esos 35 minutos el técnico que atiende lo que hace básicamente es escuchar respetuosamente, conocer un poco el contexto de esa situación y hacer alguna orientación, muchas veces de direccionar hacia su servicio de salud, hacia algún recurso comunitario que pueda ser un buen canal donde vehiculizar esa demanda, porque evidentemente no se resuelve a través de una llamada telefónica. Claro, claro, claro. Y tenemos una guía de recursos que fuimos confeccionando, que el equipo fue confeccionando, de recursos disponibles con quienes coordinamos previamente. Es decir, no es que lo mandamos a que vaya a consultar a tal recurso y ese recurso después no lo recibe. Está disponible. Claro. Está disponible, está chequeado, está verificado. Está arreglado. Y realmente tenemos un nivel de llamadas creciente.
cada vez que salimos en medio de comunicación, obviamente esto ayuda a una mayor repercusión. Y estamos muy conformes. Obviamente, como todo proceso, implica ir haciendo ajustes, pero bueno, es hoy la única experiencia que tiene el país, pero les diría que junto con Colombia somos las dos, junto con Bogotá, digamos, son las dos ciudades que están ofreciendo a través de una política pública en alianza con el ámbito académico una estrategia concreta basada en... Cuando decimos basadas en las mejores evidencias, tiene que ver con que está diseñada en función de buenas prácticas que han dejado enseñanzas en el campo del conocimiento, que sabemos qué funciona y qué no funciona. Por supuesto que luego cada sociedad tiene sus particularidades culturales, pero aprendemos de lo que han hecho los australianos, los bogotanos, los argentinos, los estadounidenses, porque esa es la comunidad del conocimiento. Saber qué funciona en otros contextos y ver qué de eso nos puede ser útil, testearlo, fue lo que hicimos a través de un piloto, aprender esos 6 meses de implementación y decir, bueno, esto funciona, esto hay que seguir haciéndolo así, esto hay que corregirlo y bueno, y tratar de ir escalando el proyecto para que de alguna manera tenga una mayor amplificación en su uso. Esa es un poco la ruta en la que estamos. Ah, está. Yo te iba a hacer una pregunta a ti, Sí, pero... porque sí. complementando esto, por lo que tiene que ver con políticas públicas, es atención a varones, ¿no? Y ojalá se pueda politizar esta idea de que son varones, porque servicios de atención psicológica o de escucha en primera línea hay muchísimos, ¿no? ¿Qué quiere decir politizar? Perdón. Politizar no en términos partidarios, sino de considerar que también muchos de los malestares por la masculinidad tienen que ver por estas relaciones de poder que se juegan en lo social, ¿no? Entonces, ¿por qué politizar? Porque probablemente la depresión que estoy atravesando o la manera en que estoy cursando la crisis por mi separación también tiene que ver por cómo me socializaron, cómo me educaron en clave masculina, a no expresar mis emociones, a disponer de que sean otros los que me hagan el trabajo emocional, por ejemplo, a mí, cuando lo tengo que hacer por mi cuenta, no lo sé hacer. Eso sería un politizar, porque consultantes... Un consultante sin género hay, quiero decir, y lo hacemos en general. Ahora, pensarte como consultante o como alguien que pide ayuda, siendo varón, como varón, porque me pasan cosas también por esta masculinidad, eso sería un politizarlo. Esto es, pensarme en una sociedad, en un sistema de género jerárquico, donde lo masculino domina aún a lo femenino y a las distintas disidencias, y que esos privilegios, porque son privilegios, por más que la pases mal y labures mucho y sufras mucho, igual tenés privilegios y como varón te puedo decir, en base a los micromachismos, que muchas cosas también, digamos, me han sido valoradas también por ser varón, lo cual a veces es difícil de saber cuándo es que vos realmente estás logrando un desempeño por tu propia cuenta y cuánto ya tenés facilitada la cuestión. Bueno, eso es politizar la cuestión y permitir que te interpelen, ¿no? Y permitir que la vida te muestre que sos un animal de carne y hueso, igual que las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser traducido de otra manera también a las políticas públicas. Totalmente. Porque aparece un sujeto más politizado en ese sentido y no simplemente a alguien que quiere que el Estado le brinde un servicio como lo podría brindar una empresa, que creo que neoliberalmente en ese sentido no. Y la última cosita también es que desde el mundo académico, tanto a nivel universitario como extrauniversitario, venimos haciendo hace mucho tiempo formación técnica, de hecho concretamente en SECSUR, que es el que represento, el Instituto de Formación Sexológica Integral, estamos en este momento lanzando un curso sobre masculinidades y le pusimos además escuchas urgentes, ¿no? Porque evidentemente todas estas dimensiones de las infancias, las vejeces, los tránsitos por la sexualidad, los duelos, todas estas dimensiones vinculadas con el cuerpo, tienen que ser pensadas también porque soy varón y porque estoy socializado en clave masculina. Este curso va a ser en julio. Sí, estamos empezando el 9 de julio, me acordé. No, me quedé pensando que cuando tú planteabas que duele, ¿no? Creo que dijiste duele. Sí. Esto, 580 hombres, varones, llamaron para recibir, para conversar. Esto es un avance. Sí, claro. Porque, digo, yo me lo planteo,
¿Hace 20 años esto podía funcionar? Mira, es muy interesante eso que tú decís. Yo quería conectar dos cuestiones. Una es que esta línea telefónica tiene un origen en dos actores que tienen un fuerte compromiso con la transformación social y con la transformación social de género en particular, que es la Intendencia de Montevideo a través de su Dirección para la Igualdad de Género y ese programa de género de la Universidad de la República, de la Facultad de Psicología concretamente, que fíjate que celebra este año 25 años de trabajo ininterrumpido. Es decir, que venimos hace, como dice Rubén, años en esta construcción. Esta línea telefónica tiene ese enfoque. No es una línea telefónica como pueden haber otras, sino que tiene una perspectiva de que lo personal es político, como dicen las feministas, o decían las feministas de la década de los 70 y que seguimos diciendo la del siglo XXI. Es decir, lo que nos pasa a las personas tiene una dimensión política porque es producto de la sociedad en la que vivimos. Claro. Y no puede ser leído en clave individual asocialmente, ¿no? Ese es el enfoque que tiene esta... Entonces, cada técnico que escucha a estos hombres que llaman, lo hace desde esa sensibilidad y desde esa perspectiva teórica, política y de compromiso con la transformación social. Y eso es importante. Y al mismo tiempo dialoga con lo que sabemos que bien funciona desde el punto de vista de las evidencias, porque para nosotros como académicos ese es un argumento o es una base fundamental del desarrollo de intervenciones sólidamente fundadas desde el punto de vista teórico, de las mejores evidencias disponibles y pertinentes socialmente. Y eso es parte de nuestra responsabilidad como académicos. Entonces, eso me parece que es una cuestión fundamental. Y en ese sentido, la línea telefónica es una experiencia inicial, porque bueno, tiene menos de un año o un año, pero con una enorme potencialidad, ¿no? Porque esos 500 hombres que hoy llamaron, como decir, seguramente hace 25 años, cuando nosotros creamos el programa de género, en Facultad de Psicología éramos marginales. Estábamos en marginales literalmente, es decir, no teníamos oficina, no teníamos cargos para desarrollar esta tarea de investigación, de enseñanza y demás, no teníamos recursos financieros. En las marchas del 8M eran testimoniales de apenas unas mujeres en la Plaza Libertad, no eran las marchas de las 300.000 mujeres o 400.000 que tenemos hoy. Eso es parte de todo un proceso de larga duración, de construcción de larga duración. Recuerdo que en el año 2000 Gomenzoro, vos te acordarás, y un grupo de compañeros publicaron Ser Varón en el 2000, ahí va. Que fue la primera obra local que se publicó en un movimiento latinoamericano de hombres que empezaban a trabajar sobre la condición de los varones y sobre las masculinidades en un profundo diálogo con las feministas y que bueno, que hoy tiene un desarrollo. Si hoy podemos hablar de los estudios de varones y masculinidades en el mundo, pero en América Latina es porque hoy hay un movimiento intelectual muy importante trabajando en esta dirección y complejizando también la discusión. Pero esto no tiene un correlato, por lo menos esta es no solamente una perspectiva, sino lo que hemos estado analizando, no tiene un correlato en el desarrollo de políticas públicas, porque en verdad tenemos pocas políticas públicas con este enfoque que miren directamente este núcleo del problema, ¿no? Y lo miren con este enfoque. Yo diría, tenemos este servicio, tenemos el proyecto de Si Yo Fuera Juan, el proyecto de educación integral de la sexualidad, que llevamos también adelante desde el programa de género con varios actores. También está involucrada la Intendencia de Montevideo y otros actores de nivel central, que empezó en el 2019 y continúa actualmente, que mira adolescentes, ¿no? Varones y en educación sexual. Y después tenemos algunas otras iniciativas muy cortas quiero decir en el sentido de acotadas, no que no tengan importancia, pero son acotadas porque no han tenido tampoco recursos, ni tampoco han tenido desde mi perspectiva, esa visión de decir estratégica de transformación
de apuntar a una transformación estratégica de las relaciones de género en términos de un involucramiento activo, y no solamente un involucramiento activo de los varones, sino una transformación de esa masculinidad mediante acciones de política pública. Hay que dar señales. No se puede seguir cabalgando en la normalización de que hay cosas que forman parte del paisaje. Y no en la prescripción. La masculinidad hegemónica y los varones en general somos bastante expertos en acatar. En tanto estamos metidos en un sistema jerárquico, entonces de alguna manera como que le damos mucha bolilla a lo que se supone debemos hacer. Pero a su vez también, como tenemos el mandato de la autonomía, vamos a transgredir aquello que debemos hacer, porque a mí no me manda nadie, ¿no? Entonces, me parece que salirnos de lo estrictamente prescriptor, en el sentido que sí es verdad que debe haber toda, digamos, una tecnología de puesta de límites a ciertas expansiones de la masculinidad, como por ejemplo en términos de la violencia, también tiene que haber un trabajo en lo que tiene que ver con lo íntimo. Yo, por ejemplo, trabajo en psicoterapia desde los 90 y además de psicoterapeuta soy sexólogo, y la verdad, claro, con ciertos varones que llegan a la consulta, pero trabajando también en la formación de educadores y educadoras sexuales también desde los 90, la sexualidad yo diría que es un lugar, en tanto que es el gran mandato de la masculinidad, ¿no? Una sexualidad más bien ejecutiva, rendidora, de Boy Scout, del siempre listo y todo esto, ha sido siempre una gran puerta de entrada a la complejización de los varones para pensarse como tales, cosa que en otros temas no, ni siquiera con la depresión. Que vos dirías, bueno, la depresión te llamaría a una reflexión como súper... No. Ahora, le tocás la entrepierna, digámoslo así, y ahí, digamos, vamos a empezar a pensar. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? En cierto colectivo de varones, por supuesto, no en todos, ¿no? Entonces, ¿y qué quiero decir con esto? Que desarrollan procesos maravillosos de complejización en su pensar como varones, también a partir de esto de que no son Superman, de que la vida no es estar siempre duro y echando para adelante. Entonces, en ese sentido yo tomaría la dimensión política que esta potencia de los sujetos individuales tiene y la haría dialogar con las políticas públicas también. Por eso me parece que la línea, en ese sentido, de no ir solamente a la prescripción de qué tienen que o no hacer los varones, hace que, bueno, se involucren en la construcción conjunta de las políticas también para estas dimensiones del cuidado y empecemos a poner en el centro las políticas de cuidado, porque no estamos cuidando nada. Miren cómo está el planeta, lo estamos descuidando. O sea, hay una dimensión política fundamental y de potencia en el cuidado que deberíamos retomar y que no va a provocarse. Ética del cuidado, y ética ¿no? del cuidado. Una dimensión ética del cuidado. Tengo que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Muy bien. Ya Adelante. seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Alejandra López y Rubén Campero. Hemos tenido una, por lo menos para mí, gratificante conversación. El otro día me decía una persona con la que estaba hablando y que me hizo algún comentario del programa, dice, lo que debes aprender, ¿no? Y le digo, la verdad que aprendo todos los programas que vengo. Les agradezco muchísimo por eso. Pero tú dijiste que te habías quedado con algo para decir. Sí, porque me parece importante algo, lo escuchaba Rubén y creo que, a ver, también tenemos que considerar que los hombres no son un grupo homogéneo, ¿no? Y que en realidad tenemos, dentro de esa etiqueta, los hombres, también una variabilidad de situaciones y de formas de ser varón, aún dentro de la masculinidad hegemónica. Distintas formas de ejercer esa masculinidad hegemónica. Y que tenemos hombres que viven en contextos socioeconómicos muy distintos, que tienen acceso a recursos de manera distinta, algunos en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, que tenemos momentos de la vida distintos, ¿no? No es lo mismo ser un adolescente que ser un adulto mayor, que ser un adulto en pleno... con responsabilidades diferentes o con situaciones laborales distintas. Quiero decir esto porque esos procesos de transformación
hay que mirarlos de transformación de género, hay que mirarlos en la relación con otras transformaciones sociales que son tan necesarias, ¿no? Y que tienen que ver también con expresiones de dominación y de subalternidad en distintas dimensiones de la vida de las sociedades, ¿no? Uno podría decir, bueno, un varón en contextos socioeconómicos vulnerables, vulnerabilizado por su situación socioeconómica, está en situación de subalternidad, de clase. Claro. Las intersecciones, ¿no? Y eso se intersecciona con su situación de dominación de género, ¿no? Ocupa posiciones distintas según... Y esto es muy importante de poder como visualizarlo, porque tiene que ver con la complejidad del tema del que estamos hablando. Y eso también exige desarrollo de conocimiento, es decir, de investigación, también exige intervenciones de política pública que tengan esa dimensión incorporada, ¿no? De que cuando hablamos de género no es posible hablar de género desanclado de otras expresiones de la desigualdad y de las formas de organización social, como son la raza, como son la situación socioeconómica o la clase social, como son las generaciones, en fin, otros marcadores de la vida social, otros artefactos de la vida social que nos hacen ser como somos también, producto de esos artefactos. Eso quería señalar que me parecía importante. Y otra cosa que mencionábamos también en el corte es que, considerando también en esta heterogeneidad de varones socializados con distintos modos de expresión de la masculinidad, está habiendo todo un sector importante de varones jóvenes también que están siendo cooptados, esto es, también evangelizados, por decirlo de alguna manera, por ciertas corrientes conservadoras, en general de ultraderecha también, ante situaciones, es verdad, de inestabilidad social, de una vivencia o de una, digamos, mirada hacia el futuro incierta, incluso probablemente hasta con una crisis de recursos materiales, ¿no? De cómo podemos avisorar un futuro también ante el cambio climático, cosa que me parece muy importante, por eso soy animalista y por eso soy antiespecista también, donde claramente si empezamos a pintar o a construir un panorama posapocalíptico de alguna manera, evidentemente que la masculinidad se va a sentir la clásica llamada, ¿no?, de vuelta a construir el escudo, la espada, a guerrear, ¿no?, y nuevamente a reclamar lugares de poder para ser el gurú que guía, ¿no?, el patriarca que viene justamente como un dios o un prócer a dirigir un pueblo, ¿no? Y ahí tenemos las sectas, ahí tenemos, ¿no?, que los gurises jóvenes, con la situación evidentemente que tienen que enfrentar, sobre todo con sectores, pero distintos sectores socioeconómicos, son obviamente muy fértiles para este tipo de cuestiones y empiezan a tener valores antifeministas, digamos, muy conservadores, tradicionales que son, digamos, que ni mi tatarabuelo los tenía, y uno lo está escuchando ya, incluso con chiquilines con nivel universitario. Sí. Y debemos también llamarnos a la reflexión al respecto, ¿no? Y hay una cuestión al respecto de esto que dice Rubén, que es muy importante, a ver, el mundo, por lo menos el mundo occidental, quiero en eso ser bastante, Claro, sí, claro. ha visto avances importantes en la agenda de derechos a nivel global, algunos países más aceleradamente, otros con más dificultades, porque esa agenda que han colocado fundamentalmente los feminismos, los movimientos de la diversidad, los movimientos anticoloniales, es decir, los ecologistas han trastocado, digamos, ese status quo del siglo XX y a partir de la década de los 90 fundamentalmente, aunque tienen raíces anteriores, han empujado una transformación muy importante y han colocado temas de agenda a nivel de los países, a nivel del sistema internacional como de Naciones Unidas, a nivel de las organizaciones regionales. Y claro, esos movimientos de transformación social encuentran resistencias. Hay que saber que hay profundas resistencias a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, lo estamos viendo ahora con las elecciones europeas, hay grupos antiderechos, hay grupos antigénero, hay grupos negacionistas. Claro. Todo eso, ¿qué quiero decir con esto? Estamos con temas que son sensibles socialmente, políticamente,
que encuentran fuertes resistencias. Por eso también es tan difícil instrumentar políticas Claro, públicas, porque hay múltiples intereses Sí, sí. Es un en poco esta agenda. Lo que yo les decía hoy que después no lo desarrollamos, cuando se habían desarrollado algunos proyectos de educación sexual que sexual, claro. aparecieron iglesias, legisladores, etcétera. ¿Saben que se me fue el tiempo? Se fue el tiempo. Se fue el tiempo. Fue el tiempo. Pero bueno, hagamos los anuncios de la... Sí, tenemos un anuncio cada uno. Dale, por brevemente. eso. Dale. Esta es una primicia. En septiembre, que vamos a conmemorar estos 25 años del programa de género, vamos a lanzar una cátedra UNESCO sobre igualdad de género y masculinidades, que fue aprobada este año. Es una iniciativa junto con la Universidad de Queen's de Belfast, en Irlanda del Norte, y otras universidades, pero bueno, lo lidera la Universidad de Queen's. Y la UDELAR forma parte de esta iniciativa. Vamos a estar haciendo el lanzamiento en la Sala Mayolo el 4 de septiembre. Podremos venir en cualquier momento a dar más detalles, pero es un paso muy importante. Es la primera cátedra UNESCO que existe sobre igualdad de género y masculinidades a nivel internacional. Bárbaro. Yo recordar mi libro, mi segundo libro, yo tengo 3 libros publicados sobre sexualidad, género y demás, que se llama A lo macho, sexo, deseo y masculinidad, que ya tiene 10 años de publicado, pero creo que todavía anda, Vigencia. que vamos a ver. Tiene buen título para una película. Sí, sí, en Fin de Siglo, que es la editorial, les gustó mucho, recuerdo cuando lo hicimos. Y recordar que el 9 de julio estamos arrancando en el Instituto de Formación Sexológica Integral Sexur el curso virtual de masculinidades, escuchas urgentes, que bueno, va a atravesar distintas dimensiones que hacen a las cosas que estuvimos conversando hoy. Alejandra, muchas gracias por No, a haber ustedes, venido. Ricardo, Fue un muchas gusto gracias. conversar. A Gracias ti a vos. también, Rubén, por tu participación. Fue muy gustoso. Y espero que la hayan pasado bien. Muy bien. Súper. ¿Sí? Súper bien, Bueno, súper. me alegro mucho. A ustedes los invito para nuestra próxima propuesta, el próximo domingo, para seguir conversando, recordando siempre esta frase que nosotros usamos mucho, que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta el domingo que viene.